Bueno, buenos días, no sé si me oís. Como solo veo que hay dos espectadores, os voy a abrir, si queréis, para hacerme consultas o demás. Lo hacemos un poco más personalizado. Imagino que veáis la pantalla, ¿vale? Nada, vamos a ir empezando. Ya os digo, si queréis consultarme cualquier cosa o que comentemos alguna cosa en concreto, pues lo podéis hacer. Me vais parando y lo vamos viendo. Siendo así, uno dos, pues no hay ningún problema. Bueno, buenos días. Yo soy Pablo Flores, ingeniero de aplicaciones en Signova y responsable de producto de la marca Marfos en España concretamente. Lo que es la introducción, pues casi que hoy no lo vamos a saltar. Por si no conocéis Signova, una breve descripción. Somos una plataforma integral de tecnología 3D dedicada a lo que es el asesoramiento a empresas en la implementación de la tecnología 3D para diferentes sectores, ¿no? Tenemos experiencia en lo que es el uso de las máquinas y tenemos experiencia también en las aplicaciones que toman las máquinas en los diferentes sectores, ¿vale? Otorgamos un poco todo lo que son pues, los diferentes servicios, ¿no? Y demás. Contamos pues, con una cartera de clientes amplia un poco en todos los sectores, ¿vale? Bueno, un poco la introducción de lo que es la tecnología de metal, para el que no la conozca, es una tecnología que se llama ADAM. Consiste en imprimir un filamento metálico compuesto partículas de metal, en este caso polvo, una serie de aglutinantes, y después pues, consiste en conformar una geometría con esta mezcla de polvo metálico y, como os digo, aglutinante binder, y después acometer una serie de fases, que en este caso son dos fases, una fase de lavado y una fase de sinterizado, en la cual conformaríamos finalmente lo que es la pieza, ¿no? La pieza metálica. Difiere un poco de otras tecnologías que, digamos, sintetizan directamente el metal en estado polvo. Esta pasa por tres fases, como digo, conformar, lavar y después ya sintetizar las piezas. Y bueno, pues tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes con respecto a otras tecnologías, ¿vale? Tiene unas características, en este caso pues es una tecnología económica, ¿vale? Porque el aprovisionamiento, digamos, de la materia pues no tiene un coste demasiado elevado, los filamentos no son demasiado caros. Es una tecnología de extrusión de filamento, como he dicho, es un compuesto en forma de filamento que se va extruyendo dentro de lo que es la propia impresora para conformar una geometría 3D que después lavaremos y que después sintetizaremos. Tiene su origen, digamos, en la tecnología MIM. No sé si conocéis la tecnología MIM, pero bueno, el MIM es un proceso de fabricación, el Molding Injection Manufacturing, que consiste en fabricar bueno, en este caso se fabrica un pequeño molde sobre el cual se inyecta una mezcla de lo mismo, polvo metálico con una serie de binders y aglutinantes. Se conformaría lo que es una pieza verde inicialmente, pues lavarla y deshacer este aglutinante que conforma la geometría para obtener una pieza marrón y finalmente pasaríamos a una fase de sintetizado. Un poco el origen de esa tecnología de fabricación aditiva toma su nacimiento aquí en el MIM. Bueno, esto de aquí es un pequeño vídeo, no sé si se pero ahora, si no, os dejo el enlace ahí para que lo vean. Ese sería un poco el vídeo de la conformación de la geometría, la parte de lavado y la parte de sinterizado para la obtención de la pieza final. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, impresión 3D con un material que es, en este caso, cobre, pero bueno, hay un portfolio de materiales pues, más amplio. ¿Vale? Por ver un poco a vista de pantalla las diferentes fases por las que pasaríamos, sería primero la fase de diseño, la fase de impresión de una pieza verde, en este caso sobredimensionada con respecto al diseño original, para compensar las contracciones que se sufren a lo largo del proceso y obtener una pieza final de las mismas dimensiones.
¿Vale? Entonces, en este caso, las fases serían estas. Diseño de nuestro objeto a fabricar, nuestro modelo. Impresión de una pieza verde, ¿vale? Una vez lavada esta pieza verde, tendríamos una pieza marrón que ya contiene una cantidad de aglutinante pues, muy inferior a la pieza verde, pero todavía contiene algo. Y después pasaríamos a la fase de sinterizado, la pieza sinterizada donde se termina de eliminar todo el ligante, todo el aglutinante en este caso, y la correspondiente disminución de tamaño del modelo, que nos daría como origen la pieza pues, dimensionalmente fiel a lo que es el diseño. ¿Vale? Por ver un poco las fases así de manera rápida, antes de entrar a la demo, pues antes de lo que es la impresión, la mezcla del filamento está compuesto por todo esto, metal, ceras y aglutinantes poliméricos. ¿Vale? Todo esto sería el compuesto inicial, el filamento. Si nosotros cogemos un trozo de filamento metálico, ya sea de acero inoxidable, ya sea de acero H13, de titanio, de Inconel, lo que sea, la mezcla que sea, va a tener unas partículas metálicas, va a tener un porcentaje de polímero plástico que va a ser de aglutinante junto con las ceras. ¿Vale? En general son aglutinantes. Después de la fase de Devine, se elimina parte del ligante, en este caso se elimina, por ejemplo, la cera, pero seguimos teniendo parte de polímero plástico que nos aglutina todas esas partículas metálicas y que nos ayuda a que la pieza no se nos desmorone, no se deshaga antes de meterla en el horno. Y finalmente tendríamos la pieza durante el proceso de sinterizado. Durante el proceso de sinterizado, lo que os comentaba, hemos hecho desaparecer todo el ligante, la parte amarilla y azul que marca una diapositiva, ha desaparecido ya de todo el modelo y las partículas metálicas empiezan a sinterizarse, empiezan a unirse ya unas con otras. ¿Vale? En esta siguiente diapositiva que vamos a ver aquí, ya tendremos aglutinadas las partículas metálicas. Si lo miramos en detalle, vemos que todos esos huecos que habían conformado las partículas, pues muchos de ellos han desaparecido en un porcentaje muy elevado. ¿Vale? Seguimos teniendo cierta porosidad a lo largo de la pieza, es una pieza que no es 100% densa nunca, ¿vale? Estos son estudios que estamos llevando a cabo y analizando que el comportamiento de las piezas sí es bastante fiel al comportamiento de los metales, por ejemplo, pues por mecanizado, pero son piezas que durante todo este proceso siguen teniendo cierta porosidad y que nunca serán 100% densas. ¿Vale? Eso es un poco lo que es el proceso, la descripción del proceso. El escalado de las piezas viene un poco debido a que pues el proceso de sinterizado, esta parte de aglutinar las micropartículas metálicas cuando se están adheriendo unas con otras, pues hace que la pieza encoja de tamaño. También al haber eliminado cierta parte del compuesto, en este caso el ligante, ¿no? El binder y los aglutinantes plásticos, pues estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo cierta cantidad de masa, que en este caso pues sería aire de la pieza, que luego a la hora de sintetizar nuestro modelo, pues desaparecería, ¿no? Y esos huecos ya desapareciendo, por eso la pieza pues encoge de tamaño. Bien, los pasos un poco a seguir para tener un poco de éxito en lo que es la fabricación aditiva metálica. Bueno, pues los voy a resumir brevemente, como hemos hecho en los webinars anteriores. Son básicamente los mismos pasos. Y bueno, inicialmente se deben de cumplir los requerimientos económicos de la aplicación, saber cuáles son las características de la tecnología. En este caso, no estamos hablando de tecnologías para fabricación seriada de modelos, ¿no? En ninguno de los casos. Por lo que en este caso debemos cumplir con los requerimientos económicos, ¿vale? Debemos elegir geometrías adecuadas para fabricar en función de las características de la tecnología. Veremos ahora en la demo cuáles son, por ejemplo, geometrías ventajosas para esta tecnología, para estos procesos, y, bueno, y veremos otros que no lo son tanto, que no son tan favorables. ¿Por qué? Pues por dimensiones, por ciertas
por ciertas restricciones que tiene el método de aporte, que en este caso es FFF, extrusión de material, ¿no? A la hora de generar soportes, etcétera, etcétera. Pues bueno, esto es un poco característico de cada una de las tecnologías y en concreto esta, pues tiene unas características, ¿vale? El siguiente paso para mí uno de los más importantes, que es modificar, ¿no? Utilizar los diseños, modificar geométricamente el diseño inicial para favorecer la fabricación en función de la tecnología que estemos siguiendo, ¿no? Pues siempre que podamos facilitarle al sistema la fabricación de un modelo, porque conocemos cuál es el comportamiento y cuál es el proceso que sigue toda esta fase, pues podremos ayudar a que todo sea más exitoso. Vale, luego, por último, tenemos una fase de acabados y postprocesados que en muchos de los casos pues mejorará mucho también los resultados de los modelos obtenidos, ¿vale? O sea, directamente obtener una pieza terminada en metal con las tecnologías de fabricación aditiva es algo que a día de hoy, pues en muy pocos casos podemos obtener finalmente una pieza sacada de la impresora. En impresoras de plástico, pues por ejemplo, es algo más común, ¿no? Podemos obtener una pieza final del resultado de una impresión en plástico, pero como os digo, para el metal comúnmente es más complejo, suele requerir de algún tipo de postprocesado, ¿no? Pues ya sea para mejorar el acabado, ya sea para, digamos, para extraer los modelos de la base sobre la cual se han construido. Bueno, eso requiere una serie de postprocesos. ¿Vale? Bueno, criterios económicos tampoco vamos a entrar ahora mucho en detalle en esta aplicación. El software nos daría un reporte, ¿no? De todos los datos, que es lo que vamos a ver ahora en la demostración del software. Nos daría un reporte de todos los datos relativos a la fabricación, dimensiones iniciales del modelo, dimensiones finales del modelo, cuando lo hemos impreso, teniendo en cuenta ya esas creces que hemos comentado, tiempo de impresión, perdón, tiempo de impresión, los tiempos mínimos de lavado recomendados por el software en función del tipo de geometría de la pieza, el coste de material, la masa, los centímetros cúbicos de material que iríamos a fabricar. ¿Vale? En el segundo paso, y siguiendo un poco el tema de la geometría, pues bueno, importante para mí esta diapositiva, conocer que no son equipos para fabricar cualquier componente que ya se esté fabricando de manera habitual en otro proceso, ¿no? En otro segmento de la industria, pues no son máquinas para fabricar un tornillo, una tuerca, son máquinas para fabricar otra tipología de piezas con otra geometría, con otra complejidad y que por algún motivo u otro, pues en otras tecnologías de fabricación, pues no las consigamos encuadrar, ¿no? Por coste-tiempo, por coste del molde, por la versatilidad que te da tener una máquina y lanzar diferentes pruebas hasta llegar a un modelo definitivo. Bueno, en definitiva son las características de lo que es en sí la fabricación aditiva. Tampoco es descubrir aquí nada nuevo. Para la parte de optimización, pues bueno, tener un poco en cuenta las tres fases, ¿no? En este caso tenemos que tener en cuenta que tenemos pues, una fase de impresión donde debemos tener en cuenta cómo ubicar el modelo dentro de la base de impresión para la fase de conformación de la pieza, ¿no? De la geometría, de la creación del objeto 3D, en este caso en mezcla. Seguido, tenemos que tener en cuenta también el posicionamiento dentro de lo que es la fase de lavado, cómo vamos a posicionar la pieza cuando la vayamos a lavar y cómo vamos a posicionar la pieza también cuando la vamos a sinterizar, ¿no? Si tenemos un poco en cuenta el posicionamiento en cada una de las fases, pues también seguramente a nivel de diseño podremos optimizar que la misma posición sea un poco común a las tres fases y que guarde pues ciertas características comunes a las tres fases, para que sea un poco pues una pieza fácil de imprimir, fácil de lavar y luego también que sea fácil de sinterizar, porque hay veces que nos encontramos con que un modelo es comúnmente muy sencillo de imprimir, pues porque su geometría, la impresora en este caso, impresora de FDM, puede fabricar, puede construir sin ningún tipo de limitación, pero nos encontramos con que es un modelo poco ventajoso a la hora de hacer, por ejemplo, la fase de binder, ¿no? La fase de lavado,
¿Por qué? Pues porque el disolvente a lo mejor no puede penetrar bien pues toda la geometría de la pieza, o hay recovecos a los cuales me va a costar acceder con el disolvente para poder lavar la pieza, por lo que voy a tener que aumentar el tiempo de lavado. O incluso hay veces hay piezas que se imprimen y se lavan muy bien, pero no se pueden sintetizar tan bien, pues porque son piezas que no son equilibradas, no son piezas estables en el posicionamiento en el horno, y podemos sufrir algunas contracciones o podemos sufrir deformaciones a la hora de sintetizar esa pieza si no está totalmente equilibrada, totalmente apoyada, si su peso, digamos, está distribuido de manera uniforme. Son detalles que se van viendo con diferentes modelos y con diferentes casos, pero bueno, se pueden tener en cuenta a la hora de gestionar el diseño, y todo esto pues es mucho más beneficioso, ¿no? Un poco dos pinceladas así sobre lo que es la optimización, y ver un poco también cómo es la anatomía de las piezas, sobre todo con la parte de generación de soportes. Y luego vemos un poco la fase de optimización para el lavado y para el sintetizado, dos diapositivas, y ya pasamos a la parte del software, que creo que será lo más interesante, ¿no? de este webinario. La anatomía un poco de los soportes pasa porque el soporte, lo que es la propia estructura de soporte, se va a fabricar siempre en el mismo material del cual fabriquemos la pieza final. En este caso, si fabricamos acero inoxidable, por ejemplo, un 17.4, pues el tipo de soporte será también de acero inoxidable 17.4, y la estructura de soporte eh, estará, digamos, separada de lo que es nuestro modelo final por un material cerámico que a la hora de sinterizarlo nos permitirá retirar bien y separar bien esas dos partes. Si vemos aquí bien, esto de aquí sería parte del modelo, entre medias de ambos, lo mismo con el RAF, ¿no? Las piezas en este caso, en esta tecnología de fabricación aditiva metálica, no se imprimen directamente en contacto con la base, como ocurre con otras tecnologías de fabricación aditiva, ¿no? Pues de plástico, por ejemplo, o también otras tecnologías de fabricación aditiva metálica, que imprimen directamente sobre la base, y luego la pieza pues hay que cortarla, ¿no? Se imprime sobre una especie de RAF, y luego tendremos que cortar esa especie de soporte y postprocesar también un poco la pieza, ¿no? En ese caso, bueno, no, no es así. En esta tecnología se imprime sobre un RAF, que en este caso es metálico, y posteriormente se retira esta unión de cerámica, y la pieza pues se suelta sin ningún problema. Todo esto el software nos lo genera, luego lo veremos, nos lo genera de manera automática. Un poco la optimización para el lavado de la pieza, lo que comentaba antes, ¿no? Al final, poder facilitar por diseño, si es posible, si es viable, claro, no en todos los casos va a ser viable favorecer a las tres fases del proceso, pero si es viable, pues por ejemplo, este tipo de optimización, ¿no? Cuando tenemos un modelo en el cual en el interior tenemos una zona donde es complejo que el disolvente penetre, ¿no? Para poder lavar también esa parte de la pieza, pues el proceso de lavado se puede dilatar mucho en el tiempo, o incluso habrá casos en los que por más tiempo que lo dejemos, nunca va a llegar el disolvente a penetrar totalmente al interior del modelo, y por tanto no eliminaremos del todo en esta fase del lavado el ligante polimérico, ¿vale? Si nosotros tenemos en cuenta esto y podemos, pues de alguna manera, eh, diseñar, ¿no? en nuestra geometría unos pasantes que permitan que el solvente acceda mucho mejor a zonas interiores de la pieza, del modelo en este caso, o de este tipo de cosas, pues estamos facilitando que la pieza se lave mejor, y que todo en general dentro del proceso pues vaya aún mejor. Os digo, habrá casos en los que sea más viable y otros en los que menos, pero bueno, es importante conocer eso, las características de las tres fases para, a la hora de diseñar, pues gestionarlo lo más beneficiosamente posible, ¿vale? Un poco la optimización, bueno, pues esto al final es muy común a todas las tecnologías, pero aún si cabe más para el proceso de sintetizado. Aquí hay ciertas cosas que sí que debemos cumplir. Por ejemplo,
el tema de los voladizos en ángulo, ¿no? Sí es cierto que la tecnología es capaz de fabricar voladizos en ángulo, la impresora los imprime bien, la lavadora los lava bien, pero es cierto que si este modelo no está muy equilibrado en peso, en la fase de sinterizado es posible que esta zona de aquí tienda a deformarse hacia abajo, ¿no? Por la propia gravedad, el material cuando se está sinterizando va a tender a caer. Por eso siempre es bueno, pues eso, si se puede de alguna manera equilibrar la pieza, ¿no? O gestionar un diseño totalmente equilibrado que nos permita, pues bueno, en este caso lavar bien, imprimir bien y sintetizar bien, pues un poco van en esa línea, ¿no? Las fases de optimización. Lo mismo para este modelo, ¿no? Redondear siempre un poco las aristas, todos esos cantos, darles un refuerzo pues, con chanflanes o redondeos y siempre pues tendremos una unión entre partes aisladas de la pieza pues mucho más resistente, ¿no? Dos pequeños ejemplos que creo que sí que muestran un poco lo que es la optimización de cara a estas fases de sintetizado. ¿Vale? Bueno, pues un poco eh, siguiendo con otra diapositiva, las fases un poco en los postprocesos. Tampoco voy a entrar mucho, pero bueno, algunos postprocesos, pues ver un poco los diferentes acabados de las piezas, ¿no? Una pieza no procesada, veis que es un poco porosa, que se notan más o menos las capas, pues siempre podemos trabajar en pieza verde antes de sintetizarla, si le damos un pequeño lijado con suavidad, porque claro, la pieza todavía es frágil, podemos mejorar un poco pues, este acabado, este aspecto exterior. Pero siempre, como os digo, en estas tecnologías de fabricación aditiva de metal, vamos a tener que hacer un postprocesado final que pasará pues, por un lijado, un limado ya con la pieza finalmente sintetizada. Pero bueno, a nivel de detalles, pues, por ejemplo, sí que es capaz de sacarnos marcas en los modelos, ¿no? O códigos, referencias, cosas que le pongamos a un modelo, no lo vamos a poder sacar. Bueno, ya por último, relativo a los materiales, y ya pasamos a la parte de software. Relativo a los materiales que se pueden fabricar con esta tecnología, pues a día de hoy, los que veis, diferentes tipos de aceros tanto inoxidables como unos aceros más duros, más enfocados al tema de herramientas, utillajes o piezas quizá más funcionales. Tenemos el acero inoxidable 17.4, el acero inoxidable 316L, A2, D2 y H13. Se trabajan pues a diferentes ciclos de horno, ¿no? Y con diferentes configuraciones pues, para un posterior mecanizado y modificar también la dureza de estos aceros. Todo de manera automática desde el software, como vamos a ver ahora. Aleaciones, pues por ejemplo, tenemos ya en marcha el Lincoln 1625, que es una aleación utilizada bastante comúnmente en sectores aeronáuticos. Y bueno, después tenemos también en marcha el cobre para aplicaciones que requieran pues o bien cierta conductividad eléctrica o bien cierta disipación térmica. Está en marcha el cobre también. Y luego hay una serie de materiales en desarrollo que bueno, vendrán a lo largo probablemente del próximo año, pues, por ejemplo el titanio, ¿no? Aleaciones de cromo cobalto, ¿no? O otro tipo de aleaciones y sobre todo también pues aluminio. Es un poco la línea de la que se está desarrollando. ¿Vale? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es una demo presentación del software Eiger. Os dejo el enlace como en otros webinars he hecho, os dejo aquí el enlace lo dejo un par de minutos por si queréis copiarlo en algún caso y acceder a la descarga del mismo. Es un software que podéis probar de manera gratuita. Os van a dejar una licencia no sé ahora mismo si es de 15 o 30 días exactamente, sé que lo habían cambiado, puede ser de 15 días, en la cual tú te registras, accedes a una plataforma, puedes hacer carga de modelos, puedes hacer también una simulación de fabricación de diferentes modelos y bueno, se pueden ver cosas interesantes. Vale. Voy a pasar a compartir otra pantalla. Vale, que imagino que ya estáis viendo.
Vale, sí. Estamos dentro de lo que es la plataforma software de la aplicación. Para todos los modelos de máquinas es el mismo software, el software Eiger, y es un software bastante automático, donde nosotros vamos a configurar la fabricación de los diferentes modelos en muy pocos pasos y de una manera muy veloz. Esto orientado a lo que es, pues, por ejemplo, la investigación. Quizás es un software un poco más cerrado, pero bueno, entiendo que tenga que ser así para que los resultados sean siempre óptimos, pero para nivel industrial, a nivel profesional, de producción, pues es algo mucho más seguro. No están todo ya mucho más mascado, mucho más generado, donde tenemos que configurar muchas menos cosas y esto pues normalmente aporta bastante seguridad, ¿no? Bueno, pues, al final los resultados son buenos con estas tecnologías, pues porque no tenemos que configurar muchísimos parámetros. Vale. Bueno, el entorno del software pasaría por ser un poco este. Tenemos una biblioteca, ¿no? En la cual haremos carga de muchos modelos y luego vamos a trabajar por proyectos. Una vez que tengamos el fichero STL cargado en nuestro espacio, pues lo que haremos será seleccionar ese modelo y empezaremos a configurar desde la parte que marco aquí en general. Lo primero sería seleccionar el tipo de material con el que vamos a trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, si me muevo en estos 4 materiales iniciales, estaríamos yéndonos a fabricar con una impresora de plástico, pero como digo, vamos a hacer la simulación con metal. ¿Vale? Entonces, imaginaos que vamos a fabricar esta turbina en el 625 ohms. Simplemente me seleccionaría el tipo de material y esto ya le está diciendo al entorno de trabajo, a toda la estación de trabajo, impresora, lavadora y horno, que este modelo va a ser fabricado en esta aleación de Inconel. ¿Vale? ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva cargar una serie de parámetros de manera automática, tanto en la impresora como en la lavadora, como en el horno, que nos van a decir exactamente con qué características debemos imprimir, ¿no? este modelo. Con parámetros me refiero un poco a todo, valores de temperatura, valores de retracción, velocidades de impresión, espesores mínimos a los que podemos llegar, espesores máximos. Todo esto varía en función del tipo de material con el que se vaya a trabajar, porque es algo que el fabricante pues, ya ha desarrollado, ya ha probado, ¿no? Con cada uno de los materiales, conoce el comportamiento de los materiales y no nos da pie a que nosotros nos equivoquemos en este caso. Bien, una vez seleccionado el tipo de material, la siguiente opción a seleccionar sería el tipo de horno, en este caso. No lo he comentado en la presentación anterior, pero el fabricante Marfuch, en este caso, que es el fabricante de esta solución de fabricación aditiva en metal, cuenta con 2 soluciones para lo que es el sinterizado de las piezas, ¿vale? Con dos modelos de horno que varían su tamaño. Entonces, varían, por tanto, el tamaño de pieza máxima que nosotros podemos fabricar. El modelo 1 tiene una capacidad más pequeña que el modelo 2 y en este caso, en función del tipo de horno que seleccionemos, ¿no? Pues podremos, desde aquí, podremos saber exactamente si una pieza puede ser sinterizada en un horno u otro. También dejan abierto la parte del horno, pues si en algún caso la empresa ya cuenta con una estación de sinterizado, un horno, ya sea un horno continuo o un horno batch, en general, que la empresa cuente con los medios para poder sintetizarlo, pues también dejan abierta esa opción, ¿no? Al final, esta opción de aquí lo que me va a marcar a mí es si yo imprimiendo esta pieza la voy a poder sintetizar por su tamaño en el modelo del horno o no. El tener un modelo de horno u otro se traduce en que voy a poder fabricar piezas más grandes o piezas más pequeñas. Con el modelo de horno 1 puedo fabricar piezas más pequeñas, tamaño medio, aproximadamente 20 por 15 por 20, una cosa así. Y en el horno 2 pues puedo fabricar más piezas de un mayor tamaño, ¿no? Piezas más grandes. Bien. Eh, bueno, tipo de impresora, en este caso, pues hemos seleccionado la impresora de metal.
El modelo, para posicionarlo dentro del espacio de trabajo, pues podemos posicionarlo de diferentes maneras y un poco en función de su geometría, pues habrá que orientarlo de una forma u otra. Está claro que este modelo pues tiene que ser fabricado en este sentido, ¿no? Simplemente pinchando una de las caras sobre la cual queremos que se posicione, pues el modelo ya directamente rota, ¿no? Como es una tecnología de fabricación aditiva por FDM, pues está claro que para que no me genere estructura de soporte en cualquier caso, tengo que posicionar el modelo en esta parte. La base plana más ancha y que el modelo vaya creciendo hacia arriba sin generación de soporte, ¿vale? Puedo mover también la orientación de la pieza la puedo también gestionar desde esta órbita que tenemos aquí. Bueno, comúnmente es más cómodo posicionar una cara plana con el cursor simplemente y darle esa orientación, ¿vale? Bien, estos serían los pasos iniciales. Esto lo que me ha hecho ha sido pues ya una clasificación fuerte, ¿no? De cómo voy a fabricar ese modelo y a partir de aquí pues puedo empezar a gestionar un poco en función del tipo de material. No en todos los materiales se pueden configurar espesores de capas ni densidades de rellenos. En algunos sí y en otros no. Todo depende un poco del tipo de material. Pero bueno, principalmente lo que podríamos modificar sería la altura de capa. En este caso, por ejemplo, solo puedo dejarlo fijado a 125, 0,125 milímetros, 125 micras, ¿vale? Podría modificar la escala de la pieza si quisiera, en este caso, y activar, por ejemplo, la estabilidad dentro del horno. Esto me va a gestionar de manera automática pues, una serie de parámetros en cuanto a espesores de pared, el aporte de los diferentes tipos de soportes, cómo me gestiono los soportes para que la pieza esté, lo que comentábamos antes, equilibrada dentro de ¿vale? Podemos definir el tipo de estructura de soporte que queremos en función de cómo sea la geometría y de cómo queramos luego de retirar los soportes. Si los queremos retirar todos de golpe, si los queremos retirar parcialmente, ¿no? Pues porque tenemos a lo mejor una cavidad en la cual el soporte no salga de una y haya que retirarlo pues radialmente, ¿no? O hacerlo por partes, pues aquí configuraremos un poco el tipo de estructura de soporte, ¿no? Podemos desactivar también la opción de que nos genere el raft, algo que no es muy recomendable porque eh, inicialmente las pocas deformaciones que sufren estos modelos en la fase de impresión las suelen sufrir en las primeras capas porque la base no es totalmente plana. Y si nosotros le ponemos un raft, pues este riesgo ya lo estamos eliminando. Es altamente recomendable que siempre sobre un raft, ¿no? Y después ya pasaríamos a configurar un poco el tema relleno. Pasaríamos a configurar la densidad de relleno del modelo. Esto es algo que es importante a nivel de fabricación aditiva metálica de cara a la hora de optimizar, por ejemplo, pesos, ¿no? De diferentes piezas. Optimizar el aporte de material y lograr pues, modelos más ligeros. Podemos seleccionar, en este caso con Inconel, como os digo, dos tipos de relleno. Un relleno triangular con un porcentaje específico que viene de media a un 50%, o un tipo de relleno sólido. En este caso, pues, por ejemplo, le vamos a mandar un relleno sólido y ya está. Bueno, lo ponemos triangular, seleccionándole un número de capas de suelo y techo, al igual que se puede hacer con las impresoras de plástico. También se le puede seleccionar las pasadas de muro exterior, lo mismo que en el FDM, la anatomía aquí al final es la misma y ya está. Vamos a guardar la configuración en este caso, por ejemplo, en Solid. Vamos a ver qué es lo que nos muestra.
Vale. Bueno, una vez que lo ha procesado y le ha aplicado toda la configuración, el software, como os decía, da un reporte de una serie de, bueno, nos da datos e información acerca de lo que es la fabricación. Nos daría las dimensiones del modelo impreso, en este caso, serían las dimensiones del modelo que sale de la impresora. Que si os fijáis, está sobredimensionado con respecto a las dimensiones finales del modelo, que son también las dimensiones originales del CAD, ¿no? De lo que se ha diseñado. En este caso se ha diseñado un, pues, un impeller de 63,6 milímetros por 63,6 por 27 milímetros. Se va a imprimir un modelo sobredimensionado, 76,5 por 76,5 por 32,5. Y finalmente, cuando termine todo el proceso, las dimensiones del modelo deben de ser pues, las iniciales, las del diseño. Nos da un tiempo de impresión. ¿Vale? El tiempo de impresión para este modelo sería de, pues, de 24 más 7 horas. En este caso sería solo el tiempo de conformación del modelo. Nos daría también el tiempo de lavado. Es un tiempo de lavado de casi dos días completos. ¿Vale? Y el lavado de las piezas comúnmente se suele hacer pues, más de una pieza, ¿no? Lo común aquí en esta tecnología es imprimir piezas e ir lavando continuamente pues, unas con otras. Al final la estación de lavado es una estación en la cual yo puedo meter más piezas a la vez, puedo meter 10, 15, 20, 30 piezas sin ningún problema en función de la geometría e ir lavándolas todas a la vez. ¿Vale? De modo que se suelen dejar ahí pues, un día, 2 días, en función del tipo de geometría y en función de cómo la gente pueda penetrar a lo largo de todo el modelo. Y finalmente nos recomienda también un tiempo de secado para la pieza, para que se evapore el disolvente que haya podido absorber el modelo. ¿Vale? Una vez que le hayamos definido todo esto y el sistema graba que ya se han llevado a cabo las diferentes partes, conociendo el tipo de material, que se lo hemos marcado aquí, nos recomendará también el tiempo de sinterizado. El tiempo de sinterizado puede variar ligeramente entre cada uno de los materiales, pero comúnmente suele ser en torno a unas 25 horas. El ciclo de horno completo suele estar en torno a de media son entre 20 y 25 horas. ¿Vale? Nos estaría estimando también el coste de material por unidad de cada modelo que estemos procesando. ¿Cuál es el peso del material, el peso final del modelo? Y el porcentaje en este caso, de filamento en centímetros cúbicos metálico y el porcentaje de filamento cerámico que nos va a llevar a conformar este modelo. Igual que en la tecnología de composites, podemos visualizar a nivel interno cómo se va a fabricar el modelo y podemos visualizar pues diferentes cosas, como por ejemplo la parte de soporte. Si nos vamos a la vista por capas, esto de aquí sería la fabricación del RAF. Como veis, le hemos marcado, bueno, en este caso, para el RAF es automático, un porcentaje de relleno triangular, que es al 50% de relleno, una serie de capas sólidas y, bueno, nos serigrafía por toda la pieza el tipo de material que hemos seleccionado. Y luego esto que vemos aquí en color naranja sería material cerámico. Material cerámico de soporte, que es una capa de unión entre lo que es el RAF, que es esto de aquí hacia atrás tenemos todo esto de RAF, y de esta capa naranja que estamos viendo ahora en pantalla en adelante sería ya lo que es pieza final. ¿Vale? De modo que esta capa de aquí nos sirve para separar el RAF de lo que es el modelo. Como lo hemos marcado sólido, pues este modelo nos lo fabricaría sólido, con el espesor de las paredes que le hemos configurado, que en este caso eran 4 paredes exteriores, más el relleno interno sólido. Para los anillos concéntricos, 1, 2, 3, 4 anillos concéntricos de pared para los agujeros pasantes y todos los exteriores.
y así pues podríamos visualizar todo el modelo. En este caso no hemos deshabilitado digamos, el aporte de la construcción automática de soportes. Por eso aquí veis que nos está generando estructuras de soportes. Esto de aquí son estructuras de soportes, pero para este modelo, por ejemplo, pues no sería necesario fabricar con soportes. El software automáticamente, si no le decimos nada, nos los va a generar, pero el modelo se puede fabricar sin soporte. Entonces, si me voy hacia atrás y se los deshabilito, os puedo mostrar. Si le quitamos la aplicación de soportes y lo grabamos, al final los soportes, como decía antes, si la pieza no está equilibrada, sirven para estabilizar, ¿no?, el modelo en la fase de sinterizado. Pero bueno, hay veces que no es necesario, ¿eh? Si el modelo vemos que está bastante equilibrado, ¿no?, y que va a poder soportar todo el proceso de sinterizado, comúnmente pues no es necesario gestionar los soportes, porque eso significa pues, más tiempo de impresión, más aporte de material, nos encarecería un poco el proceso. Por tanto, si por diseño podemos optimizar todo esto, pues vale. Pues una vez procesados y volvemos a acceder otra vez, ¿no? Si volvemos a acceder al modo de vista interno y visualizamos la generación de las estructuras de soportes, pues vemos que no nos las debería de generar, ¿vale? En este caso, ¿vale? Es posible que si cambiamos el tipo de material, eh, como os digo, como el software lo que hace es coger ciertas características en función del tipo de material. Cada material tiene un comportamiento y al final no todos los materiales quizás se pueden imprimir sin soportes. Entonces, en función del tipo de material, cuando le aplicamos los cambios, hay unos materiales que nos van a permitir fabricar con soportes, otros que no nos van a permitir fabricar sin soportes, que creo que es el caso del Inconel, por ejemplo. Bueno, en definitiva, pues cada material tiene su comportamiento, sus características y, por ejemplo, pues no todos nos dejarían, eh, aunque nosotros así a nivel usuario tengamos la experiencia de que este modelo va a salir bien sin gestionar los soportes, pues por seguridad y a nivel de software habrá ciertos materiales que sí que lo requieran. Y aunque geométricamente el modelo, como os digo, sea válido, es posible que en algunos casos me permitan, ¿no?, desactivar la opción de... Bueno, una vez que tenemos el modelo ya preparado y lo hemos dejado pues terminado y configurado, pues simplemente sería darle a imprimir, ¿vale? El modelo nos aparecería ya ubicado dentro de lo que es el espacio de la impresora. Lo que es el volumen de construcción de la impresora es todo este recuadro que veis aquí, con lo que nosotros podríamos ir añadiendo más modelos. Si queremos, por ejemplo, fabricar pues, 2 unidades de este modelo, pues ubicaríamos dos, las ubicaríamos dentro del espacio de trabajo de la máquina, previsualizaríamos, ¿no?, un poco lo que es la fabricación, cómo se van a fabricar estos modelos dentro de la base de impresión y directamente pues podríamos guardarlo para lanzarlo a imprimir, ¿vale? Una vez que tengamos el modelo de máquina ya añadido en nuestro espacio de trabajo, el lanzamiento a impresión sería automático. Por lo que en este sentido, pues esto sería, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que teníamos previsto para ver, una pequeña demo de software rápida
donde os he mostrado un poco los parámetros que se pueden no configurar. No hemos entrado tampoco en detalle de todas las configuraciones ni de todos los materiales, pero bueno, más o menos siguen todos la línea. Hay pequeñas diferencias entre unos materiales y otros, os decía, y bueno, pues en función de los materiales y las pruebas que ha ido desarrollando el fabricante, los materiales son pues, más versátiles o menos, depende un poco del tipo en este caso. Bueno, pues no sé, tenéis los micros abiertos. Si alguno quiere lanzar alguna consulta, pues podemos verlo un poco sobre la marcha. Si no, os decía, os he dejado antes el enlace del software, pues si alguno quiere descargárselo, hacer alguna pequeña prueba, probar, pues bueno, se puede, se puede descargar, no hay ningún problema, se puede simular, se pueden hacer probaturas con ellos y ver un poco en general. Vale, no sé si alguno de vosotros, lo que os digo, si queréis hacer alguna pregunta, doy un par de minutillos para comentarlo, lo comentamos. Y si no, pues gracias por... José María nos dice que, bueno, en este caso no hay problema, son jornadas que están abiertas, que llevan programadas, digamos, desde todo el inicio de este caso. Y, y bueno, como ya están programadas y la gente ha empezado a retomar ya pues su actividad normal, pues también es normal que algo hayan caído. Sí, os pego ahí el enlace si queréis. Vale, ahí os dejo el enlace para que lo podáis descargar. Y ya está, ya os digo. Ahí pincháis, tenéis que registraros con un correo electrónico, meter un poco bueno, vuestros datos en líneas generales, pero ya está, no tiene más. Vale, pues si no tenemos más preguntas, pues gracias por haber escuchado, espero que haya sido de vuestro interés. Si tenéis alguna cuestión, pues podéis escribirme al correo electrónico que es pflores@signova3d.com. Os lo voy a dejar aquí también en el chat. Si alguno tuviese alguna cuestión o algún problema a la hora de descargarse la demo. Y nada, lo dicho. Muchas gracias entonces y buenos días.